siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa En tu mente, para vivir mejor, este espacio para reflexionar sobre la salud mental. Hoy traemos un tema muy interesante, sobre todo porque todos lo vivimos, porque todos lo hemos experimentado, aunque no siempre sabemos de qué se trata, y es el tema de las emociones. Vamos a ponerle un apellido, el pegamento de la vida, o las especias como aquellas cosas, digámoslo así, que le dan ese gusto a la vida. Las emociones básicas, según los investigadores, se pueden resumir en 6, que son la tristeza, la alegría, la rabia, el miedo, el fastidio y la sorpresa. 6 emociones que todos hemos experimentado, 6 emociones que tienen una gran importancia. Por ejemplo, la tristeza nos ayuda a pensar más en nosotros mismos, en lo esencial de la vida. La alegría nos ayuda a disfrutar de la cotidianidad y de los buenos momentos. El miedo nos protege de los peligros. La rabia nos hace ver también dónde están las injusticias y enfrentarnos a la injusticia. Las sorpresas nos ayudan también a sentir impactos gratos, momentos fuertes. Y el fastidio, de alguna manera, también nos aleja de aquellas cosas que pueden ser tóxicas. Pero así como tienen una función agradable o positiva, podrían tener también una función desagradable o desadaptativa, que más adelante las comentaremos. Por eso, mis queridos amigos, qué bueno aprender a conocer estas 6 emociones, sobre todo porque algunas gozan de muy mal prestigio. El miedo, la tristeza o la rabia son mal vistas, mientras que las otras son muy bien vistas. Pero no, resulta que en la medida justa, adecuadamente, sabiéndolas utilizar o gestionar o manejar, tienen efectos saludables para el ser humano. Por eso, bienvenidos a este tema hoy de las emociones, para que aprendamos un poco más sobre la inteligencia emocional. Queridos amigos, no siempre hay claridad sobre este tema. A veces los confundimos, a veces los relacionamos y a veces los distinguimos. Por eso es bueno tener mayor claridad, porque mientras mejor entendamos esos conceptos, mejor o de mejor manera nos comprenderemos a nosotros mismos y comprenderemos a los demás, a aquellos que nos rodean. Muy bien, vamos entonces ahora a una pausa comercial y al regreso les tengo una invitada, una psicóloga, que nos ayudará a comprender mejor esta diferencia e importancia entre las emociones y los sentimientos.
Muy bien, queridos amigos, y para el programa del día de hoy he traído una invitada muy querida. Ella se llama Natalia Bedoya, psicóloga guarceña, egresada de la Universidad Católica de Oriente, con experiencia ya en este campo de la psicología, y pues nos quiere compartir desde su experiencia también este tema que queremos abordar hoy, que es justamente el de las emociones. Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Jorge, pues encantada de estar aquí y poder compartir de pronto un poco acerca de las emociones con las personas que nos ven en este momento. Bueno, Natalia, muy bien, entremos en materia. ¿Qué le podemos decir a la gente sobre qué es una emoción y qué es un sentimiento? Que a veces los confundimos o utilizamos las palabras para decir lo mismo y por eso normalmente no logramos como comprender bien esta idea, este tema. Cuéntanos un poquito para que nuestros televidentes lo comprendan mejor, qué diferencia habrá entre una emoción o qué es una emoción y qué es un sentimiento. Bueno, Jorge, mira, primero la emoción la encontramos como algo, una respuesta neurofisiológica que tenemos pues ante cualquier situación. Generalmente es algo que nos puede generar a nosotros repulsión, alegría, tristeza, entonces es algo transitorio. Digamos, la primera reacción que nosotros tenemos ante algo. A nivel físico se genera una segregación de neurotransmisores, hormonas, que también, digamos, nos pueden indicar qué tipo de emoción es. Y un sentimiento tiene que ver con una construcción, con algo que requiere de un poco más de esfuerzo y es más estable. Es decir, es diferente hablar de miedo, de temor ante ver una serpiente, pero es distinto cuando se habla de una fobia, ¿cierto? Digamos que ahí hay otro tipo de elaboración, más elevada, por decirlo así. Nati, sí, con eso que tú me estás diciendo y para que nuestros amigos lo vayan asimilando mejor, entonces la emoción es más pasajera, ¿cierto? Es más impulsiva y tú ya nos las acabas de recordar, de ira, de rabia, de miedo, de tristeza, mientras que el sentimiento es como más duradero, es más permanente. Nati, nosotros valoramos mucho esto de las emociones y de los sentimientos porque son como parte esencial, digámoslo así, de la vida. Tú ahorita lo describías con una palabra muy bonita y yo quisiera que se lo recordáramos o que se lo contáramos a nuestros amigos. Bueno, yo le he comentado ahorita, Jorge, que las emociones son como las especies de la vida o como la sal de la vida, el sabor que uno le pone. Uno muchas veces dice, pero qué pereza sentirme triste, yo no quiero sentir esto, o me siento angustiado, pero es también reconocer que eso hace parte de nosotros como seres humanos y que nos puede llevar a conocernos un poco mejor, ¿cierto? Entonces es como uno gestiona más bien esa emoción, ¿cierto? Y eso nos hace sentir vivos también. Pues yo creo que una vida sin emoción, pues uno con un estado de ánimo plano no disfruta de muchas cosas. Exacto, Nati, yo creo que uno plano sería ya en la muerte, ¿no? Pues sí. Por ahí había un autor, tal vez lo recuerdas, Carl Rogers, que decía qué bueno tener esos altibajos, qué bueno tener esas emociones, porque eso me recuerda que estoy vivo. Sí, claro. Nati, pero estas emociones, algunas son como vistas con cierto desdén o con cierto tabú, por decirlo así. Algunas emociones de estas que sentimos tratamos como de esconderlas. ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso? Bueno, resulta que a nivel social se califican las emociones como positivas o negativas, pero desde otro punto de vista no hay que darles como un calificativo, sino más bien qué me permite a mí cierta emoción. Digamos, casi siempre, pues desde pequeño nos están diciendo usted no puede estar triste, no se ponga así, usted no puede estar enojado, entonces estamos reprimiendo ciertas emociones que socialmente nos califican, digamos, como no podemos sentir esto. Pero cada una cumple una función, digamos, en nuestra vida, nos permite algo. Entonces, por ejemplo, el miedo
nos permite huir ante un peligro. La tristeza nos motiva a que, bueno, nos da una orientación al logro o a decir esto me agrada, entonces puedo fortalecerlo en mí. La ira me indica que hay algo que me frustra, entonces que debo trabajar en ello. El asco a mí me permite diferenciar, por ejemplo, algo que pueda significar un peligro para mí, que pueda ser un veneno, algo así. Y esas emociones vienen desde que somos muy pequeños. Nosotros no tenemos solamente memoria digamos, de datos, cosas así, sino también una memoria emocional. A veces decimos, el olor me recuerda a algo y está asociado con una emoción, ¿cierto? Con una vivencia que hemos tenido. Eso es cierto. Nati, ¿qué sucede a veces cuando, por ejemplo, los papás a los niños de alguna manera, digámoslo así, les hacen como reprimir esas emociones? Cuando le dicen al niño, pero no llore, que los hombres no lloran, o cuando dicen que solamente las mujeres son las que lo único que hacen es llorar, en fin. ¿Qué opinas tú de esas, digámoslo así, como de esas ideas que están muy a veces todavía en la cultura de muchas personas? Yo creo que todavía se ve mucho, ¿cierto? Por eso también, digamos, muchos hombres tienden a ocultar sus emociones, entonces eso ayuda a que de pronto nos confundamos más. Los niños, por ejemplo, cuando están apenas reconociendo que hay situaciones que le generan alguna emoción, que no diferencian bien, por ejemplo, esto me da rabia o me da tristeza, entonces tienden a interpretar y actuar de manera que de pronto los adultos no puedan entender. Por ejemplo, un niño cuando siente tristeza, a veces reacciona con rabia. Entonces dice, es que él es grosero o algo así, ¿cierto? Pero lo que el niño está expresando es algo que le frustra y que siente tristeza por eso, ¿cierto? Y que hay que dejarlo salir. Claro ¿Qué sucede? que sí. Que lo que tú nos estabas contando ahorita, tendemos a esconder mucho las emociones negativas o no, digámoslo así, que nos generan cierto desagrado, porque tú nos acabas de explicar que no hay emoción negativa, todas tienen una función adaptativa o llevada al extremo podría ser, ahí sí ser desadaptativa, pero tendemos como a esconder eso, sobre todo lo que tiene que ver con el miedo, con la ira cuando no se sabe gestionar y con la tristeza, las escondemos mucho. Sí. Yo me atrevería a decir qué tal, por ejemplo, hablar un poquito de lo que estamos viendo en las redes sociales. Todos en las redes sociales subimos las fotos más chéveres, ¿cierto? Uno sube la foto cuando está paseando, cuando está en una diversión, cuando está haciendo algo pues como para mostrar. Pero cuando está sintiéndose o con rabia o con miedo, con tristeza, eso no se presenta, eso se esconde. ¿Tú qué análisis le harías o qué comentario le harías como a esa actitud que encontramos tanto en las redes sociales y que hace que sobre todo los adolescentes o los más jóvenes pues se metan como a imitar ese mismo tipo de comportamientos? Precisamente, digamos que en el mundo real, el medio a veces no nos facilita expresar lo que sentimos, entonces los chicos buscan otros medios para hacerlo y uno no muestra, digamos, esa cara de la moneda que de pronto no resulta tan agradable para los demás, ¿cierto? A casi nadie le gusta escuchar a alguien que venga y diga, mira, me siento triste, no me gusta esto, ¿cierto? Sino como estar alrededor de gente más alegre, por decirlo así. Había un ejemplo que te quería poner, Jorge, y es con respecto a lo que me decías de no mostrar esas emociones. Cuando uno atiende a alguien que le dice, te puedo contar esto, y dicen como que tenía un taco en la garganta que no podía con eso, entonces uno se llega a aguantar un montón, a represar todas esas emociones que después tienen que salir por algún lado. ¿Cómo ¿cierto? salen esas emociones cuando se reprimen, Nati? A veces son actos impulsivos. Supongamos que yo tengo una discusión con mi pareja, ¿cierto? Y estoy insatisfecha con mi pareja, realmente no hay un sentimiento ahí que nos una, entonces llegan nuestros hijos y nos desquitamos con ellos, ¿cierto?
¿Por qué? Porque estoy frustrada por algo que me pasa con mi pareja o con mi desarrollo personal. Es que mi pareja, yo he tenido un hombre que siempre me controla y yo he querido estudiar, he querido hacer otras cosas, salir con mis amigos, pero a mi esposo le da rabia, ¿cierto? Entonces llega nuestro hijo y empezamos a controlar a nuestro hijo, ¿cierto? A veces esas emociones que experimentamos hacia alguien específicamente, esos sentimientos que tenemos, lo desahogamos es con otra persona, ¿cierto? También puede suceder eso. O también puede suceder que salgan en el cuerpo, ¿cierto? Ah, sí, esa parte también me parece muy importante tomarla aquí. Hay una relación entre el cuerpo y la mente pues muy unida, en la que también depende de cómo nosotros nos sintamos, pues eso se va a reflejar como en enfermedades. Las emociones pues se manifiestan a nivel físico. Por ejemplo, una persona cuando ya es una emoción exacerbada, una depresión que la incapacita para desempeñarse en otras áreas de la vida, pues empieza a desarrollar ciertas enfermedades, porque se bajan las defensas, porque se alimenta mal, porque duerme mal, ¿cierto? Hay otros factores pues también ahí asociados. Nati, bueno, ¿qué recomendación le darías a nuestros amigos sobre el manejo o la gestión de las emociones, ya para terminar? Bueno, hay un autor, yo creo que muchas personas conocen, que habla acerca de la inteligencia emocional, que se llama Goleman. Resulta que él habla acerca de la identificación, de la comprensión y del manejo de nuestras emociones. Entonces, plantea que primero debemos conocernos a nosotros mismos, saber qué emociones y qué situaciones nos generan ciertos sentimientos, cómo gestionarlos, cómo reconocerlos. La autorregulación también es importante, es decir, no vamos a dejar de sentir, pero saber que si yo estoy en una reunión, supongamos con unos compañeros, y en ese momento estoy triste, pues no me voy a poner ahí pues a llorar ante todo el mundo, ¿cierto? Sino que voy a buscar un espacio o con alguien cercano donde me pueda desahogar, ¿cierto? O que algo me dio rabia, entonces no voy a empezar a tirar todo pues y acabar pues con el lugar en el que esté. También habla de la importancia pues como de la empatía, de respetar al otro, de reconocer los sentimientos del otro, de ser como muy comprensivos el otro que me está transmitiendo a mí, a través no solamente de sus palabras, sino de su lenguaje no verbal, ¿cierto? Nati, bueno, con esto nos das paso a la siguiente sección, que es hablar justamente de eso de la inteligencia emocional. Quiero agradecerte por estar aquí con nosotros y gracias por compartirnos también tu experiencia y tus conocimientos. Bueno, muchas gracias a ti. Espero entonces que les haya quedado más claro sobre esta importante distinción entre las emociones y los sentimientos y sobre la importancia fundamentalmente de dejar que las emociones fluyan, de sentir las emociones. Recuerden que son la chispa de la vida, por tanto, no importa que a veces socialmente no sean muy bien vistas, si en ese momento la estás sintiendo, lo importante es que la dejes fluir de una manera adecuada, lo que se conoce como regulación emocional. Así que aprender a sentir la tristeza, el miedo, la rabia, la alegría, la sorpresa, la repugnancia. Cada una, como les digo, de la forma inteligente. Por eso los quiero dejar para despedirme con este video que se llama justamente Inteligencia Emocional. Espero que lo apliquen para su vida. Y gracias por acompañarnos en este espacio y nos volvemos a encontrar dentro de 8 días. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida.
Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas: enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar el control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se dará por vencida.
y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos.